Muito bem, boa noite a todos e a todas, né? Eu agradeço a presença dos colegas, agradeço a presença também do professor Daniel, que gentilmente, né? A gente sabe do avançado da hora na Espanha, aceitou conversar conosco hoje, fazer uma fala sobre o Giorgio Agamben. Para quem não é aluno da disciplina, para quem está aqui assistindo a disciplina, a ideia, né, da disciplina dentro do programa de pós-graduação em educação é uma disciplina chamada Educação e Biopolítica e a proposta inicial é que a gente conecte, né, o tema da biopolítica com a educação a partir de leituras de Foucault e de Giorgio Agamben. Nós, até o momento, vínhamos estudando, então, Michel Foucault, tivemos a palestra com o professor Emmanuel Chamorro, da Universidade de Sevilha, e a partir desse momento do semestre, a ideia, então, é que a gente comece a fazer as leituras de Agamben, e como eu falei para aqueles que já estavam aqui na sala, né, ninguém melhor que o professor Dr. Daniel Garcia Lopes para fazer esta conversa inicial conosco, trabalhando alguns conceitos iniciais. Para quem é da disciplina, eu deixei um pequeno texto que eu havia escrito eh, sobre as questões relacionadas à biopolítica entre Agamben e Foucault. E, mais uma vez, Daniel, te agradeço do fundo do coração e por uma questão de formalidade, né? Gostaria só de rapidamente te apresentar. Então, o professor Daniel Garcia Lopes é professor da Universidade de Granada, na Espanha. Ele está vinculado ao Departamento de Filosofia do Direito e é um reconhecido, né, internacionalmente pesquisador de Giorgio Agamben. Então, Daniel, gracias por venir y Nada. queremos escucharte. Gracias. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde, boa noite. É um prazer para mim estar com vocês esta noite, não? Antes de nada, quero pedir desculpas. Meu português é um pouco, é muito ruim. Falo meio em espanhol, mas com calma, devagar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vamos conversar sobre isso. Vou compartilhar uma apresentação. eh, em, se- eh, José Luis, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Bien, Sí, no bien. sé si quieres poner en el modo a Ah, presentación, pero si quieres dejar eh, así, está bien. va. Está aquí. No, Si vas abajo allí, sí, estoy viendo. Bueno, así también. Va. Em, Bien, voy a, hablaré despacio para que se me entienda. Voy a quitar mejor así. Em, Voy a tratar de plantear el pensamiento de Giorgio Agamben, de este filósofo italiano, a partir de introducir un poco, que ya algo que ya habéis estudiado, habéis trabajado, que es la biopolítica de Foucault, em, situándola más en ejemplos concretos y a partir de ahí ver cómo Giorgio Agamben nos sirve para pensar, la biopolítica contemporánea, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de biopolítica? ¿No? Esta es un anime japonés que está en Netflix, lo podéis ver, no sé si alguien conoce, Psycho Pass. Es, es una serie en la que la protagonista, una mujer policial, em, en una distopía, en Tokio distópico, donde em, el crimen se persigue antes de ser cometido. Es decir, se miden los niveles de psycho. El psycho es
la posibilidad de cometer un crimen, un delito, y antes de cometerlo se actúa, ¿no? Por ejemplo, si el nivel de psico de una persona, de una pessoa, es 90, una voz dice, tranquilo, toma un chá, está tranquilo, pero si el nivel de psico es más de 100, la policía puede paralizar a la persona, y si el nivel de psico es 120, la policía puede matar a la persona, ¿no? Puede asesinar a la persona. Claro, esta distopía de Psycho-Pass lo que nos está planteando es lo que se llama en derecho el derecho penal del enemigo, el derecho penal predelictual. Es decir, antes de cometer un crimen, antes de cometer un delito, se actúa, porque esa subjetividad, ese cuerpo, se piensa como un cuerpo que cometerá un delito, ¿no? Por ejemplo, esta distopía es muy real. Esto aquí en España durante muchos años, durante siglos, la población gitana, la población cigana, creo que se dice en portugués, ha sido una población que legalmente, o direito, ha estado controlando porque ha pensado a la población gitana como una población peligrosa, ¿no? Entonces, este anime, este Psycho-Pass, se trabaja muy bien en esta forma de gobierno sobre las poblaciones a través de elementos científicos, ¿no? Es la ciencia que mide el psico, que mide elementos raciales, etcétera, la que va a determinar la acción política, ¿no? Esto sería al final, es un ejemplo concreto de biopolítica, aunque en esta serie se va a ver muy bien un concepto que es fundamental en el pensamiento de Agamben, que es el concepto de excepción, ¿no? Es decir, el Estado puede actuar contra estas subjetividades porque quien decide sobre la excepción será el soberano, ¿no? Hay un Carl Schmitt, que era un jurista nazi, en su texto Teología Política, dice, soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, ¿no? Soberano es aquel que decide cómo se actúa en una excepción, ¿no? Esto es una idea que en el pensamiento de George Agamben pues la va a desarrollar, y creo que en este anime, en esta serie que es hace 10 años, se ve muy bien. Además, en la serie se cita a Foucault, el panóptico de Foucault, entonces se ve muy bien el desarrollo de la biopolítica. Entonces, esto es como un ejemplo de biopolítica. Otro ejemplo que va a ser también muy importante para entender a Agamben. No sé si alguien aquí ha estudiado psicología, pero en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, este manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el DSM, que crea la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, va a funcionar como si fuese una ley. No es una ley, no es una ley, pero funciona como una ley, ¿no? Porque en este DSM están los trastornos mentales, según la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, y ese manual va a condicionar, va a determinar, va a decidir las políticas públicas sanitarias en Brasil o en España. Entonces, es una institución privada de Estados Unidos la que decide sobre cómo deben ser las políticas sanitarias en diferentes estados del mundo. Por eso, este manual, aunque no es una ley, funciona como una ley. Tiene, por decirlo con un filósofo francés, tiene fuerza de ley, ¿no? Decía Derrida. Entonces, la biopolítica Foucaultiana con Foucault, vamos a ver muy bien esa diferencia entre ley y norma, ¿no? La ley es la Constitución, el Código Penal, la ley sobre la ley mercantil, pero la norma es algo que es externa al derecho, está fuera del derecho, pero que va a condicionar, va a decidir el contenido del derecho.
¿no? Es decir, la norma sería este DSM, este manual de trastornos mentales, que va a condicionar la ley. La ley sería la política pública del Ministerio de Salud de Brasil. Entonces, esta diferenciación entre ley y norma es muy importante para entender luego cómo, cómo se desarrolla el pensamiento de Agamben, ¿no? Por situar esto en un ejemplo concreto. La ley, por ejemplo, es el Código Penal, ¿no? El Código Penal es una ley creada por una institución, el Senado, el Parlamento, el Congreso. Esta ley, este Código Penal, va a ser publicado. Aquí en España se publica en el Boletín Oficial del Estado y como es publicado, lo puedo conocer porque es público. Y como lo puedo conocer, lo puedo evitar. Yo conozco que si yo tiro, si yo cojo un celular de una persona, eso es un crimen, ¿no? Porque el derecho funciona con todo o nada, ¿no? O es legal o es ilegal, o es legal o no es legal, ¿no? Entonces, el derecho va a funcionar con con esta dicotomía legal-ilegal y el derecho va a activarse cuando es violado. Y la forma que tiene el derecho de actuar es a través de la represión. El derecho tiene un poder de decir no, pues la represión. Esto sería pues, el derecho, ¿no? El Código Penal o derecho. Pero la norma no es creada por una institución como el Congreso, como el Senado, como el Parlamento. La norma es creada por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, es decir, un saber experto, lo que decía Foucault, saber poder, ¿no? Esa norma no está publicada en un boletín oficial del Estado, en una publicación del Estado, sino que es privada y por tanto no la podemos conocer. Y si la ley o derecho dice que las cosas son legales o ilegales, la norma no dice eso. La norma dice si somos más o menos normales, más o menos patológicos. Porque la norma no es represiva, no hace una represión como el derecho. La norma nos como subjetividades, nos produce como sujetos, ¿no? Entonces, la norma va a decidir el contenido, que luego la ley, que luego el derecho eh, va a legalizar, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos, sobre todo cuando hacemos estudios biopolíticos, tenemos que fijarnos en la norma y no en la ley. Tenemos que fijarnos en qué es aquello que nos va a producir como subjetividades normales o subjetividades patológicas. Por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, este sería como el cuadro que determina en qué situación, en qué posición, en qué lugar está cada cuerpo, ¿no? Un cuerpo puede estar en el lugar normal o en el lugar patológico. Y estar en un lugar normal es estar en un lugar que es bueno, que es bonito, que es legal, que es moral, que es saludable, pero si uno está en el lado patológico es porque es ruin, es feo, es ilícito, es inmoral. Entonces la norma va a dividir nuestra narración, nuestra narrativa, nuestro cuerpo como cuerpo narrativo, lo va a dividir en características del cuerpo, expresión o identidad de género y orientación sexual. Entonces, la norma dice que si una persona es hombre es porque tiene cromosomas XY, pene, testículos, testosterona y se manifiesta desde la identidad masculina y tiene relaciones afectivos sexuales, heterosexuales con mujeres que tienen cromosomas XX, vagina, útero, ovarios, que se identifican desde lo femenino y que tienen relaciones afectivos sexuales con hombres con cromosomas XY y así, ¿no? Un círculo, un círculo.
este cuerpo que es narrado así como si fuese coherente, si se interrumpe, si se rompe, si se fricciona la narración, va a ser situado en la patología, ¿no? La patológico es un cuerpo de un hombre con cromosomas XX, o una mujer con cromosomas XY, o una mujer que no menstrua, o un hombre que menstrua, ¿no? Por ejemplo, personas intersex, personas intersexuales, ¿no? Son cuerpos que van a ser situados en la patología. O personas trans, o personas homosexuales, etcétera, van a ser cuerpos situados en la patología y históricamente, aquí, por ejemplo, en el contexto eh, europeo, históricamente, antes del siglo XIX, estar en la patología era ser condenado por un proceso judicial, normalmente a morir, a ser asesinado, pero a partir del siglo XIX va a ser la medicina en la que ya no castigue el cuerpo, sino corrija el cuerpo, ¿no? Pasamos de un sistema de castigo a un sistema de corrección. Hay que corregir el cuerpo patológico para normalizar, ¿no? Para que poco a poco sea normal, no, normal, pero creando una cicatriz, un estigma sobre ese cuerpo, que es el estigma de la corrección, ¿no? Pues la biopolítica nos enseña cómo este cuadro que tenéis ahí es la norma, y esa norma va a condicionar, va a determinar, va a decidir el contenido de la legalidad, el contenido de derecho, ¿no? Esto es, como digo, lo que nos enseña la biopolítica, ¿no? Biopolítica que habéis visto con Foucault, ¿no? Esta idea de qué vidas merecen vivir y qué vidas no merecen vivir, ¿no? Qué vidas merecen vivir, qué vidas no merecen ser lloradas, ¿no? No merecen duelo, no merecen ser lloradas, ¿no? Como dice Judith Butler. Y cómo Foucault va a diferenciar, ¿no? Va a plantear, va a pensar cómo hay un cambio de paradigma soberano, de una soberanía en donde el soberano hace morir, ¿no? Faz morir o deja vivir, a una soberanía donde el soberano hace vivir, es decir, construye la norma sobre qué es vivir y a las demás, el resto, los deja morir, ¿no? Hacer vivir, dejar morir. Y bueno, Foucault desarrolla esto, lo habéis visto, ¿no? A partir de dispositivos de seguridad, dispositivos de normalización o disciplinarios, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de dispositivos que nos plantea Foucault, ¿no? Como, por ejemplo, em, el, aquí en el Estado español, en España, hasta hace poco era normal, era habitual que el profesional de la salud, el médico, la médica, recetara Ritalin. Ritalin es un medicamento derivado de la metanfetamina y se recetaba a niños y niñas, a crianzas, con un diagnóstico de hiperactividad, ¿no? Entonces, es como se crea la norma de cómo debe ser un niño, una niña, una crianza na escuela, y si hay un niño, una crianza, que no se comporta, el comportamiento no es como el que se ha construido en esa norma, va a ser situado en la patología y va a ser corregido a partir de un medicamento que es un derivado de la metanfetamina. Esto ya no es normal en España, pero hace unos años era normal recibir un medicamento que tiene muchos efectos secundarios sobre los menores de edad, sobre las crianzas, ¿no? O, por ejemplo, a la derecha tenéis las pastillas anticonceptivas, que aquí también en España es habitual que cuando una niña, una menor de edad, cuando tiene 11, 12 años y comienza
la menstruación, el médico, la médica, recete la pastilla anticonceptiva, la receta no por cuestiones de salud sexual, no por cuestiones de ovarios poliquísticos, no por cuestiones de endometriosis, sino porque el médico, la médica, plantea que el ciclo menstrual tiene que ser cada 28 días. Y quizás esa menor de edad, su ciclo, su ciclo en ese momento no es 28 días, es 4 meses. Pero se construye un ciclo artificial a partir de una pastilla que tiene muchos componentes hormonales y eso va a provocar muchos cambios corporales en esa crianza. Es decir, se trata de normalizar, disciplinar un cuerpo a través de una tecnología, un dispositivo como es la pastilla anticonceptiva, ¿no? Pues esto sería, como digo, una tecnología de disciplina, una tecnología de normalización. Y luego también Foucault hablará de tecnología o dispositivos de seguridad, de seguranza, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis en pantalla, tenéis el mapa de Barcelona. La ciudad de Barcelona es una ciudad muy cuadriculada, ¿no? Como las ciudades del siglo XIX, y es cuadriculada porque de esa forma es más fácil controlar una epidemia, ¿no? Si en la cuadra eh, A2 se produce una epidemia, lo que se hace es cerrar, crear un dispositivo de seguridad que cierra esa cuadra A2 y comienza la norma a hacer morir, perdón, hacer vivir, dejar morir, ¿no? Es decir, como quien está en la cuadra A2 no ha cumplido con la norma, se le deja morir, ¿no? Es una forma de controlar, de crear una dentro y una fuera. Estos mecanismos de seguridad, de seguridad, por ejemplo, son los aeropuertos, las fronteras, ¿no? Aquí en España tenemos, por ejemplo, en Europa en general, tenemos centros de internamiento para personas migrantes, que son espacios de excepción, espacios donde van a ser incluidas subjetividades migrantes, crianzas, personas mayores con enfermedades sanas, van a ser incluidas ahí y separadas de la ciudad, separadas del resto, ¿no? Y son espacios de excepción, ¿no? Pensándolos con Giorgio Agamben, estos centros de internamiento para personas migrantes. Entonces, con Foucault podemos ir localizando estos dispositivos de disciplina, de normalización o estos dispositivos de seguridad, ¿no? De seguridad. Bueno, hasta aquí, muy, muy brevemente, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Esto es como una introducción a, muy, muy, muy rápida a, a, a cómo la biopolítica nos da herramientas, nos da categorías para pensar el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues la biopolítica ha sido desarrollada por autoras como Sayak Valencia en México, en su texto Capitalismo Gore, donde analiza el desarrollo de lo que ya, bueno, el narcocapitalismo, ¿no? El capitalismo de la muerte, o Achille Mbembe, en el contexto africano, donde va a hablar de la necropolítica, es decir, de una política ya no de la vida, no del bios, sino de la muerte, de lo necro, a partir de situar el paradigma en, la planta, en la plantación, en el campo de esclavitud. Y en el contexto europeo, la biopolítica va a ser desarrollada principalmente por Giorgio Agamben, también por Roberto Espósito, por Toni Negri, Michael Hart, pero principalmente Giorgio Agamben va a desarrollar la biopolítica Foucaultiana, aunque con algunas diferencias. Pero lo que vamos a hacer es ver algunas de las categorías, algunos de los conceptos que nos va a plantear Agamben y que nos pueden ayudar a pensar, ¿no? el mundo contemporáneo. Aquí tenéis algunos de los libros. Agamben publica muchísimos libros, ha publicado muchísimos libros, pero principalmente en estos 9 libros que tenéis en pantalla son lo que se llama
la saga Homo Sacer, ¿no? Que a partir del año 95-96 comenzará a publicar. El primer volumen es Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida, y luego irá publicando de forma desordenada, porque después del volumen 1 publicará el volumen 3, que es lo que queda de Auschwitz, que fue el primer libro que yo leí cuando estaba estudiando el, el, la licenciatura en Derecho. Estaba en segundo de la licenciatura y leí ese libro de lo que queda de Auschwitz, y desde entonces pues, Agamben es uno de mis autores fetiche. Y bueno, luego ha ido publicando los volúmenes 2, pasó del 3 al 2, que son varios volúmenes: Estado de excepción, Sacramento del lenguaje, El reino de la gloria, Éxtasis y Opus Dei. Y luego estos libros, el primer libro de Homo Sacer hasta lo que queda de Auschwitz, son como es la parte, lo que se llama en filosofía la pars destruens de Agamben, es decir, la parte de su obra en la que trata de destruir todos los conceptos jurídicos y políticos modernos. Y los dos últimos libros, Altísima Pobreza y El uso de los cuerpos, son la pars construens, es decir, la propuesta que nos hace Agamben para pensar en una política que viene, en un derecho que viene, en una educación que viene. Es decir, qué herramientas, ¿no? En altísima pobreza y en el uso de los cuerpos, Agamben nos va a dar herramientas para pensar en el mundo que viene, ¿no? Y cómo podemos construir ese mundo que viene, ¿no? Y los otros anteriores, los otros 7 libros, pues es una forma de destruir lo que, lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Esto, como digo, son como las obras más conocidas de Agamben. Y aquí tenemos los conceptos que para mí son fundamentales para pensar Agamben. A la derecha tenéis como sus referentes teóricos, Michel Foucault por arriba, luego Carl Smith, un jurista, Martin Heidegger, Simone Weil y Walter Benjamin. Hay más, por ejemplo, Jean Thomas, que era un jurista francés, también será muy importante para él, en su momento Nancy, Blanchot, pero principalmente, o Kafka, serán estos 5 pensadores, pensadoras, los que van a influir en la construcción del pensamiento de Agamben. Y para mí, como digo, los conceptos claves será el concepto de vida nua, de vida desnuda, a partir de las categorías griegas de bios, de ahí viene biología, y zoe, ahí viene zoología, el concepto de estado de excepción, que Agamben va a recuperar esta idea a partir del conflicto, a partir del debate, que era un debate silencioso entre Walter Benjamin y Carl Smith hace 100 años, a inicios del siglo XX, cuando en un texto de teología política de Smith, en el texto sobre el concepto de historia de Benjamin o sobre el drama barroco alemán en Benjamin, o sobre el concepto de lo político en Smith, ¿no? Y aquí Agamben, en esta idea de estado de excepción, la va a construir a partir de la ambigüedad del concepto alemán Gewalt. Gewalt en alemán significa tanto violencia, la violencia de quien asesina, pero también el poder, por ejemplo, del policía, ¿no? Entonces, en alemán, poder legítimo y violencia se dicen igual, se dicen Gewalt, ¿no? Y a partir de esta ambigüedad, Agamben va a construir esta idea de excepción y va a plantear que la excepción es lo arcaico, es lo, 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 el origen, por así decir, en este caso del derecho, podríamos decir de la política, podríamos decir de la educación también, ¿no? Y la excepción significa separación, ¿no? Es decir, para que se produzca la excepción hay que separar, ¿no? Esto Agamben lo va a trabajar sobre todo con la teología de San Pablo, de Pablo de Tarso, pero esa idea de excepción como separación. Y eso va a producir una división, una separación antropológica. Esto lo va a recoger a partir de un germanista italiano, Furio Jesi, va a hablar de la máquina antropológica, ¿no? De cómo se producen seres humanos, por ejemplo, que tendrán una vida cualificada y seres humanos que no tendrán una vida cualificada, ¿no? Ahora explicaré esto, ¿no? Y sobre todo, Agamben va a plantear
el paradigma de la vida, del paradigma del campo de concentración y el paradigma de la vida en búsqueda de refugio como dos paradigmas para pensar el fin, ¿no? Como la destrucción, el apocalipsis, por así decir, del derecho y la política modernas, ¿no? Estos serían como los conceptos de esa parte que destruye, y luego tendríamos al menos tres conceptos para la parte que construye, ¿no? Para la parte para pensar el mundo que viene, que sería el concepto forma de vida y el concepto uso y el concepto potencia destituente, ¿no? Que serían como qué herramientas tenemos para pensar más allá, ¿no? Para pensar en, en un derecho, en una educación, en una política que viene. Bueno, por ir explicando un poco estas categorías, en la primera, esta idea de vida nua, de vida desnuda, que recoge de Benjamin, ¿no? Del concepto Bloss Eleven que Benjamin utiliza en un texto de 1921, en un texto sobre la crítica de la violencia. Agamben, recogiendo esta idea de vida nuda y un texto de Hannah Arendt, Agamben nos va a plantear la diferencia entre bios y zoe, ¿no? El bios es la vida cualificada. Por ejemplo, es la vida de la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es una persona con derechos, ¿no? Es decir, los derechos son como la ropa, ¿no? Es decir, tenemos ropa, no tenemos una vida vestida, una vida con ropa, y los derechos son esa ropa para protegernos, ¿no? Pero no toda vida tiene derechos, no toda vida tiene una ropa, no toda vida está vestida, sino que hay vidas que están desnudas. Y estar desnudas quiere decir que es una vida no cualificada. Por ejemplo, la vida del animal, la vida del vegetal, pero también la vida de aquellas personas sin derechos, aquellas personas que no tienen derechos, ¿no? Y es la contraposición que podemos hacer entre la ciudadanía, que es aquel sujeto, aquel individuo que tiene una relación con el Estado en forma de derechos, y, por ejemplo, la persona migrante, la persona, el extranjero residente, ¿no? La persona que vive en un estado, pero que no tiene una relación de ciudadanía, no tiene derechos y su vida es una vida nuda, es una vida desnuda, sin ropa, ¿no? Una vida no cualificada. Esta separación entre bios y zoe, vida cualificada, vida no cualificada, Agamben va a situar un paradigma, que es el paradigma del Homo sacer. El Homo sacer es una figura del derecho romano arcaico que era aquel sujeto que podía ser asesinado sin ser un asesinato, ¿no? Era aquel sujeto que cualquier persona podía matarlo y no era un homicidio, no era un crimen, ¿no? El Homo sacer es una zoe, es una vida nuda, es una vida desnuda, es una vida no cualificada, ¿no? Esta es la primera clave para pensar, o la primera herramienta, la primera ferramenta que Agamben nos va a proporcionar para pensar el mundo, ¿no? Un mundo dividido, y ahora, ahora veremos ejemplos, un mundo dividido entre vidas cualificadas y vidas no cualificadas, ¿no? Que pronto pueden ser asesinadas sin ser un asesinato, ¿no? Claro, estas vidas no cualificadas van a ser vidas abandonadas, ¿sí? Situadas en bando, es decir, vidas que pueden ser abandonadas. ¿Quién, quién es el sujeto que abandona? ¿No? Decía antes que un jurista nazi, Carl Schmitt, va a ser un pensador que Agamben va a recuperar, y Schmitt decía que el soberano decide sobre el estado de excepción. Con lo cual, un policía es soberano porque decide sobre la excepción, decide qué vida es cualificada y qué vida no es cualificada, pero también puede ser en un hospital un médico, una médica, un profesional de la salud que decide qué vida puede ser salvada y qué vida no merece ser salvada.
¿no? Es decir, hay una decisión y la persona que toma esa decisión se convierte en soberano, ¿no? Porque va a situar, va a producir la excepción, va a producir ese estado de excepción, ¿no? Y por lo tanto, ahí ese soberano tiene ese poder de crear, ¿no?, de una máquina antropológica, ¿no?, que va a separar lo humano de aquello que no recoge las características de lo humano. Y como paradigma de esto, Agamben lo va a situar en las vidas que buscan refugio, las personas refugiadas. Y lo hace con un texto, con dos textos de Hannah Arendt, uno de 1943 y otro de 1951, We Refugees y nosotros nos refugiados y los orígenes del totalitarismo, cuando Hannah Arendt nos plantea que la esencia de los derechos humanos, la esencia de los derechos humanos es em, proteger las vidas desnudas, las vidas, la Zoe, ¿no?, las vidas que no tienen derechos, que no tienen una relación con el Estado, ¿no? La persona en búsqueda de refugio es una persona que sale del país, rompe la relación con el Estado, ya no tiene derechos, y entonces los derechos humanos protegen esa vida, eh, en teoría, porque dice Hannah Arendt, en la práctica esto no es así. En la práctica, la vida de la persona en refugio nos enseña que los derechos humanos han llegado a un callejón sin salida, a una aporía. Y es que los derechos humanos no protegen las vidas desnudas, las Bloseleben, la Zoe, de la vida en refugio. Y Hannah Arendt lo cuenta desde su propia experiencia de una mujer judía que huye de la Alemania nazi, va a Estados Unidos y el tratamiento jurídico como refugiada es el mismo que como judía en Alemania. En Alemania, a partir de 1935, con las leyes de ciudadanía, las leyes de Nuremberg, la ciudadanía se dividirá, ¿no? Se separará una ciudadanía protegida y otros que no son ciudadanos, ¿no? Hannah Arendt estaría entre los que no serían ciudadanos. Pero cuando llega a Estados Unidos, como refugiada, tampoco es tratada como si fuese ciudadana de Estados Unidos. Y dice Hannah Arendt, paradójicamente, para poder tener derechos, para poder mejorar en mi estatus legal, tengo que cometer un crimen. Si yo cometo un crimen, seré condenada, seré enjuiciada y condenada, iré a la cárcel, iré a prisión, como también van ciudadanos de Estados Unidos. Es decir, si no cometo un crimen, estoy abajo. Si cometo un crimen, mejoro mi estatus legal, ¿no? Esta es, como dice Hannah Arendt, una paradoja de la vida en búsqueda de refugio, ¿no?, de la persona refugiada. Por eso, Giorgio Agamben nos va a plantear cómo la persona en búsqueda de refugio, la persona refugiada, es un paradigma que nos enseña que las categorías jurídico-políticas de la modernidad no dan respuesta, no saben qué decir ante la vida en refugio. Y por eso son categorías que no sirven, que hay que romper con ellas, que hay que tirarlas fuera, hay que arrojarlas, son al lixo, ¿no? Porque al final lo que hace la democracia moderna es un proceso de inmunización, un proceso de inmunización sobre aquellas vidas que se entienden como vidas no cualificadas. Pues la vida en refugio, la vida migrante, eh, la vida intersex, ¿no?, la vida de una persona intersex que no cumple con las categorías del binarismo sexual hombre-mujer, ¿no? Todo ello nos plantea cómo estas vidas, dice Agamben, serán las vidas a partir de las cuales pensar la política que viene, no pensar el derecho que viene o la educación que viene. Y por situar esto en un ejemplo, en dos ejemplos concretos, em, si lo pensamos en los cuerpos sexuados, podemos decir que por lo menos
en contextos del norte global, contextos occidentales, el bios, la vida cualificada, la vida vestida con ropa, la vida con derechos, sería, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, el hombre-mujer en clave de binarismo cis-heterosexual, ¿no? Por el contrario, la zoe, la vida no cualificada, la vida nuda, la vida sin derechos, serían cuerpos intersexuales, cuerpos trans, que son situados en la patología y tienen que ser corregidos por la ciencia médica, por el derecho, por la educación. Por eso, la máquina antropológica de la sexualidad separa bios, vida cualificada, normalidad, y zoe, vida no cualificada, patología. Y produce un estado de excepción, por ejemplo, sobre los cuerpos intersexuales que son operados, que son a los que se les aplican cirugía se llama cirugía de corrección, cirugía de normalización genital, que son mutilaciones genitales que el derecho legitima y permite. Por eso, en cierto modo, la vida intersex es una vida en búsqueda de refugio, ¿no? Porque es una vida desnuda, es una vida sin derechos, una vida que cuando entra en un quirófano, en la sala de cirugía, es abandonada, ¿no? Se suspenden sus derechos. Pues eso sería un ejemplo, ¿no?, de aplicar las categorías de Agamben a un caso concreto, que serían cuerpos intersex, cuerpos hermafroditas, cuerpos intersexuales. Otro ejemplo podríamos pensarlo en la educación, ¿no? No sé si queréis intervenir y si no, bueno, lo voy planteando yo. Cómo poder pensar en el ámbito de la educación estas categorías, ¿no? Es decir, en el ámbito educativo, lo he puesto aquí, cómo pienso que podría aplicarse las categorías de Agamben a la educación, ¿no? Por ejemplo, el BIOS, la vida cualificada, sería la vida de la crianza capacitista, es decir, la crianza que cumple con la norma sobre qué es un sujeto con capacidad normativa. En cambio, la ZOE, la vida no cualificada, sería la vida de esa crianza que es diagnosticada con TDAH, con hiperactividad. Entonces se va a separar, ¿no? Se va a producir esa separación, esa segregación, ¿no?, a través de la capacidad entre una vida protegida, con derechos, vestida, y una vida desnuda, no protegida, sin derechos, sobre la que se va a construir una excepción, ¿no? Por ejemplo, cuando a menores de edad, a crianzas, son medicalizadas, ¿no?, se les da metanfetamina para normalizar, para disciplinar su cuerpo. Pero este tomar, ¿no?, suministro de metanfetamina, de Ritalina, produce una vida abandonada, ¿no? Una vida que no, que va a tener muchas consecuencias secundarias, problemas neuropsicológicos, problemas corporales, con lo cual el sistema educativo, en lugar de hacer una adaptación curricular sobre menores, sobre crianzas, lo que hace es medicalizar las crianzas, ¿no? Es decir, situarlas en bando, abandonar, ¿no?, crear una excepción sobre una crianza con un diagnóstico de hiperactividad, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación se ve muy bien esta separación entre bios, zoe, excepción, y quién representaría la vida en refugio. Bueno, por ir terminando, que llevamos ya casi 40 minutos, esto sería la parte que destruye, ¿no?, la parte destruens del pensamiento de Agamben. Vamos a plantear dos ideas sobre cuál es la parte construens, ¿no?, la parte para construir, para pensar la política que viene, la educación que viene o el derecho que viene. Y Agamben lo va a hacer a partir de eh, tres categorías: la categoría forma de vida, la categoría uso y la categoría de potencia destituente. La idea de forma de vida, Agamben la entiende
como una vida que está indisolublemente unida a su forma. Y él pone un ejemplo en su texto Altísima Pobreza, pone un ejemplo que utiliza como paradigma histórico, y es a partir de los siglos, no recuerdo, si no lembro, si siglos XII, XIII, cuando dentro de la comunidad franciscana, dentro del cristianismo, la comunidad franciscana, eh, abdica, hace lo que se llamó la abdicatio omnis juris, es decir, dijo no, abdicó del derecho civil y del derecho papal, ¿no? Del derecho del papa y del derecho del rey. Y rechazó, dijo no a la propiedad privada. Entonces, Agamben reconstruye esta lucha que hizo la comunidad franciscana contra el papa, contra el rey, negando la propiedad privada, por ejemplo, y convirtiendo su vida en su propia forma. Por eso, dentro de la tradición franciscana, está lo que se conoce como el usus pauper, ¿no? El voto de pobreza, el uso de pobreza, en la que pues, en los monjes franciscanos entienden que la ropa no es propiedad, sino que como los animales usan la ropa, usan el aire, usan el agua, pero no es suya, no es propiedad, ¿no? Entonces, Agamben va a pensar en este paradigma, este ejemplo histórico como un paradigma para pensar una comunidad construida no sobre la propiedad privada, sino sobre el uso de las cosas. Y esto Agamben lo va a entender como una potencia destituente, una potencia que va a destituir, ¿no? que va, que va, en cierto modo, a cancelar, a romper con pues, un elemento fundacional de la modernidad del norte global, como es la propiedad privada, ¿no? O las comunidades construidas sobre la propiedad privada. Bueno, aquí tenéis una cita, bueno, tengo dos citas de Estado de Excepción y de Infancia e Historia, dos libros de Agamben, en donde él nos va a plantear cómo la forma de, o cómo realizar esta potencia destituyente a partir de lo que él llamará la profanación por medio del juego, ¿no? Pues dice, un día a humanidade brincará, como direito, ¿no? Hay que jugar como las crianzas brincan con objetos fuera de uso, ¿no? Es decir, cuando pues, una crianza, por ejemplo, dice que esta botella, ¿no? Esta botella no es una botella, dice que es un carro, dice que es una nave espacial, dice que es un monstruo, ¿no? Es decir, las crianzas profanan los objetos, ¿no? Les quitan su uso normativo y les dan otro uso, ¿no? Pues Agamben entiende que en la infancia, ¿no? En ese juego que hacen en la infancia, en esa lógica que hay de destituir los objetos de su normatividad sagrada y profanarlos, es como se podría hacer esa potencia destituyente, ¿no? Esa liberación, dirá Agamben, que está en el juego, ¿no? Y aquí tenéis otro texto de Infancia e Historia, que es un texto de los años 70 de Agamben, tiene ya 50 años, que de nuevo vuelve a plantear cómo, ¿no? En la tierra de los juguetes, es una tierra donde los habitantes, ¿no? Es decir, esa idea de profanar, de manipular los objetos, de que los objetos ya no sean sagrados, porque si un objeto es sagrado, es un objeto que no lo podemos tocar, que no lo podemos tirar, no lo podemos coger, ¿no? Sin embargo, si lo profanamos, podemos cogerlo, podemos tocarlo, podemos, ¿no? Entonces, Agamben en todo su pensamiento la idea del juego, que es una idea que también está en Benjamin, que está en Walter Benjamin, por ejemplo, los textos que tiene sobre teatro infantil, pues esa idea del juego, ¿no? De jugar con los objetos, de profanar los objetos, sería la forma de pensar en una salida, en una línea de fuga de, de ese estado de excepción que decía Benjamin, se ha convertido en la normalidad, ¿no? Y tratar de romper con esa idea de separación, ¿no? Para darle una vuelta, ¿no? Entender la separación a partir de la profanación. Entonces, yo, por no cansaros más, casi
50 minutos. Estos serían los conceptos que para mí son fundamentales. A ver, vuelvo atrás. Son fundamentales para pensar en la obra de Agamben, sobre todo en Homo Sacer, y que nos van a dar herramientas para extender la biopolítica, ¿no? Para em, tratar de pensar la biopolítica más allá, pues, por ejemplo, del contexto sexual o del concepto racial, que lo pensó Foucault, y llevarlos a instituciones, por ejemplo, la institución de la educación, la institución del colegio, la institución de la universidad, ¿no? Como instituciones donde también se puede producir un estado de excepción, se pueden producir esa separación, se pueden producir vidas nudas, bios, zoe, pero también se puede jugar, usar, ¿no? Y jugar profanando estas instituciones. Entonces, yo creo que por aquí creo que nos cuento más cosas, porque Agamben ha escrito muchísimo, ha escrito mucho y son muchas más cosas, pero lo dejo por aquí y cualquier pregunta o cualquier duda conversamos ahora.